mejores analistas que tiene la Argentina. Ayer tuve el gusto de charlar un ratito con él, nos cruzamos en el diario. Estoy hablando de Jorge Eliotti. Jorge, buen día, Nación, ¿cómo estás? Hola Luis, buen día, ¿cómo te va? Bien. Creo que no me equivoco si digo, más allá del poroteo de números que hay, final abierto para el domingo, ¿no? Absolutamente, es realmente, yo creo que inédito llegar a esta instancia con este nivel de incertidumbre, no solo la que tenemos vos, yo, sino consultando y hablando con analistas, con los propios equipos de campaña de los dos candidatos, ninguno es certero. Te dicen, creo que estamos mejorando, creo que estamos 2 puntos arriba, pero lo cierto es que estamos entrando en una elección donde el triunfo de cualquiera de los dos es absolutamente posible y esto obviamente carga de nervios a todo el sistema político y también al económico, obviamente. Me atrevo a decir, y busquemos junto con Pancho, características de las campañas. Milei es el cambio somos nosotros, se va a profundizar la autocracia, para decirlo en términos rápidos, y del lado de Massa es miedo a Milei porque es el autoritarismo e inestabilidad emocional del candidato. ¿Qué más ves si es que coincidís con esto, Jorge? Bueno, Luis, yo creo que los dos han tenido que sofisticar un poquito su mensaje en este último tramo de campaña porque un balotaje requiere forzosamente ir a buscar los votos que no son propios. Entonces hay que ampliar el rango del mensaje y tratar de llegar a aquellos votantes que eligieron en primera instancia a otros candidatos. Los dos están en ese esfuerzo difícil. En el caso de Milei, asimilar un poco la impronta de Macri y Bullrich, que de alguna manera le vienen demandando alguna moderación mayor. Ya fíjate que no apareció más la motosierra, su discurso es menos altisonante que el que lo llevó hasta las generales de octubre y está tratando de mostrarse un poco más previsible, más presidenciable, pero sin abandonar esa premisa rupturista que es la marca de origen con la cual Milei construyó ese 30% que obtuvo hasta ahora. Pero él necesita ampliar, entonces está haciendo un esfuerzo en ese sentido. Y en el caso de Massa, daría la impresión de que lo que tiene que ver con ese discurso del miedo, que es casi hoy el leitmotiv de todo el oficialismo, los que hablan, los carteles, lo que el mismo candidato dice, también está haciendo un esfuerzo todos los días por tratar de demostrar amplitud en su armado político. Él está muy interesado en decir que sumó a Urtubey, que sumó a Labaña, que de alguna manera tiene algún vínculo con parte del peronismo cordobés. Está queriendo todo el tiempo forzar una deskirchnerización y mostrarse como un candidato más de centro, justamente para ir a buscar esos votos que no le pertenecen naturalmente a él. Los dos están muy forzados, llegan con estructuras, yo te diría, límite, con un discurso bastante zigzagueante. Bueno, eso hace que ninguno de los dos esté absolutamente nítido hoy porque están buscando pescar en el centro del espectro ideológico. Jorge, ¿cuál crees que es la razón por la que, a mí por lo menos me sorprende la cantidad de parte del establishment que se pronuncia abiertamente a favor de Massa, desde clubes de fútbol, la UIA, no sé. Iglesia, gremios. ¿Esto es un fenómeno que viste en otros lados? ¿Con Trump pasó lo mismo? ¿Qué opinión, qué análisis haces? Mira Pancho, dos cuestiones te diría en función de tu comentario, ¿no? El primero, yo creo que el espejo de esto, y creo que lo hablamos alguna vez antes de la elección general, a mí me hace acordar un poco al esquema de discusión política en Francia, donde vos recordarás que la disputa final fue entre Macron y Le Pen. Y Massa desde hace tiempo venía pensando, y por eso al principio lo levantó a Milei para licuar a Juntos, para después poder polarizar con él y armar esto que vos estás describiendo. En el fondo es un gran frente antiderecha, anti-ultraderecha, tratando de reunir al espacio que él entiende que es democrático y republicano, que obviamente, enfrentándose a una figura de Milei, les puede cerrar a algunos actores que en otras circunstancias no hubiesen visto a Massa con tanto afecto. Parece que lo que él aspira a estimular es el efecto antiderecha, anti-Milei, digamos, anti-ruptura del Banco Central, sacar derechos y esas cuestiones que viene planteando Massa. Entonces, en ese lugar él se siente cómodo y era algo previsible, por eso él quería polarizar con Milei mucho más que con cualquiera de los candidatos de Juntos por el Cambio que le hubiesen exigido otro tipo de estrategias. Ahora, dicho esto, atención con lo que viene siendo el funcionamiento de la sociedad argentina cuando las dirigencias
se nuclean y articulan cosas sin contemplar las demandas sociales. Esto quiere decir, no vaya a ser que todos estos sectores del establishment después no terminen redundando en mayor caudal de votos. Claro. Porque la sociedad hoy no sigue a las dirigencias, es más, las interpela y las cuestiona fuertemente. Primero a la política, pero también a la empresarial, a la sindical, a la de los movimientos sociales, al tercer sector. O sea, toda la dirigencia en su conjunto está bajo un escrutinio bastante negativo de la sociedad. Entonces, ese aglutinamiento, yo te diría, de la superestructura no te garantiza que después derrame a nivel electoral. Bueno, es interesante esto que estás diciendo porque quería hacerte escuchar un fragmento de Macri ayer cuando se agarra la cabeza después de escucharlo a Sergio Massa. Porque, a ver, el mayor caudal que deben conquistar tanto Massa como Milei se llama Juntos por el Cambio o lo que quedó de Patricia Bullrich. Cuando aparece Macri a hacer campaña por Milei, aparece, irrumpe de una manera muy potente. Yo te digo, me parece que se sintió más cómodo bancándolo a Milei que bancándolo a la propia Patricia. No sé si lo tenemos ese fragmentito cuando Macri se toma la cabeza, Johnny hace una transición desde su editorial hasta la mesa donde estaba sentado, le pone el fragmento del último discurso que había en ese momento y Macri va a reaccionar de una manera que quiero preguntarte, ¿cómo lo ves a Mauricio Macri y cuánto arrastra esta reacción? Mira. Buenas noches, Mauricio. No puedo aguantar más. ¿Me da la mano, por favor? No puedo aguantar más escucharlo. ¿A quién? A Sergio Tomás Massa. Sergio Tomás Massa. Me voy a medir por sus valores. La verdad que mucha tristeza. Me da mucha tristeza que se haya destruido tanto el valor de la palabra en este país, donde ellos crean que pueden decir cualquier cosa. Ya son 20 años, ¿no? de faltar a la verdad. Bueno, ahí estaba, ¿no? ¿Qué ves ahí, Jorge? Bueno, yo te diría en principio dos cosas. Desde hace un tiempo Massa en el ideario de Macri ha reemplazado como el enemigo más odiado a Cristina y Alberto, ¿no? Sí. Antes Macri decía estas cosas de Cristina esencialmente, después de Alberto también. Con Massa tiene una enemistad manifiesta y yo te diría que tengo la impresión de que el principal estímulo para Macri de todo lo que está haciendo es la percepción de que Massa es una amenaza para el sistema y para él personalmente. Claro. Entonces, él tiene una presunción de que Massa, si gana, va a ir a por él, ¿no? En los términos que esto implique, incluyendo el aspecto judicial. Entonces, desde hace mucho tiempo su gran obsesión es que no llegue Massa. Te diría mucho más, me atrevo a decir, aunque después él quizá lo desmienta, a que ganara Juntos por el Cambio. El asunto es que no gane Massa. Además de eso, yo creo que él interpreta que Milei dice las cosas y en el modo en el que a él le hubiese gustado expresarlas en otro momento. Claro. El Macri de hoy es un Macri ya sin filtro, sin, digamos, el panel de moderación que le proponían Marcos Peña y Durán Barba. Es un Macri que habla abiertamente y que en consecuencia sintoniza mejor con este Milei que no tiene ataduras para decir las cosas que probablemente en el 2015 no eran digeribles para la sociedad y para el votante. Entonces, para mí me parece que Milei también es un conducto de reivindicación para Macri, es decir, en el fondo el camino adoptado no estaba mal, nos faltó tiempo, teníamos los radicales que nos estorbaban, bueno, pero el camino Milei si gana, de alguna manera sería una reivindicación para decir lo que nosotros planteábamos era el camino correcto. Te despido con dos cosas. Acabas de mencionar a alguien, un amigo que sabe mucho de política, me dijo, qué interesante entrevistar hoy a alguien que nombraste, a Marcos Peña. ¿Cómo me gustaría hacer una entrevista con Marcos Peña en este momento? Y lo otro, nunca como antes la estructura psíquica personal de los personajes pesa tanto. Pienso Milei, pienso Massa, pienso Macri. ¿Cuánto pesa la cuestión personal a la hora de entenderlos, no? Bueno, Luis, es que yo creo que eso es inversamente proporcional a la solidez de las estructuras y de las instituciones. Claro. Si vos tenés partidos políticos fuertes o tenés instituciones del Estado fuerte, el marco del rol de la personalidad que siempre juega, siempre está, incluso en los países más importantes, digo, tomemos Estados Unidos, no es lo mismo Biden que Trump, entonces siempre pesan las personalidades. Pero en la Argentina cada vez es mayor porque incluso ahora
las fuerzas políticas están moldeadas por las personalidades y Claro. los personajes. O sea, Milei, la Libertad Avanza es Milei. PRO es Macri, digamos. Sin ellos no tiene sentido. Y Massa yo creo que apuesta a hacer lo mismo. Creo Claro. que quiere iniciar una fase en la cual el peronismo, que durante muchos años fue kirchnerismo, pase a otra fase. Entonces, prevalecen fuertemente las personalidades individuales. Gracias, Jorge, un placer siempre. Igualmente, Luis, un Hasta gusto. luego. 11 menos cuarto de la mañana. Lo voy a